Bendiciones, hermanos. Feliz sábado. Feliz sábado para la iglesia. Amén. Que este sea un día de reposo extraordinario en el que nuestras fuerzas físicas, pero sobre todo las espirituales, puedan ser renovadas. Amén. Estamos contentos porque en este día se integran ya de manera formal dos hermosas almas que la semana pasada decidieron bautizarse y entregar su vida al Señor. Hermana, bienvenida. También le damos la bienvenida a la hermana Beatriz. Levanten su mano, siéntese, venga aquí al ladito de su esposo, por favor. Tome asiento. Qué bueno es estar en la casa del Señor. Amados hermanos, en esta mañana vamos a tener un tema central que se ha convertido también en un tema central para mí y en un tema de mis conversaciones diarias. Y es el hecho de aferrarnos a Cristo. ¿Cómo se titula la prédica de esta mañana? Aferrados. Amén, así es. Yo voy a orar para ponerme una vez más en la mano del Señor y quiero que ustedes me acompañen inclinando su rostro. Amén. Amante Padre Celestial, te doy gracias, Dios, por tu bondad, por tu amor, por tus favores inmerecidos. Gracias porque me das el privilegio, Señor, de poder abrir tu palabra, escudriñarla y poder presentarla aquí a tu pueblo. Pero necesito que tu Espíritu Santo esté sobre mí de manera especial para que tu pueblo pueda ser edificado. En mí no hay nada bueno que pueda ayudarle a ellos si no viene de ti. Que en esta mañana no sea yo, sino Cristo hablando a su iglesia y ayudándole a comprender su necesidad de aferrarse a ti. Estos favores, Señor, te lo pedimos por los honores que tiene el precioso nombre de tu Hijo Jesús. Amén y amén. Amén. Ustedes saben que a pesar de que doy la escuela sabática toda la semana, nada es igual como la responsabilidad de predicar. Sí. Así que en esta mañana vamos a estar conversando acerca de nuestra necesidad de aferrarnos a Cristo. ¿Cómo se llama el título de esta mañana? Aferrados a Cristo. Y aferrarnos, hermanos, es lo mismo que agarrarnos, asegurarnos, afianzarnos, empeñarnos. ¿Qué más podría ser aferrarnos? Insistir, persistir. Amén, así es. El diccionario también define esta palabra como no dar su brazo a torcer. Eso es aferrarse. Usted no dar su brazo a torcer. En nuestra lectura del día de hoy, en Mateo capítulo 15, estuvimos leyendo la historia de la mujer Sirofenicia. Bien, la palabra por siempre eterna de Dios nos cuenta que saliendo Jesús de allí, se fue a una región, se fue a Tiro y a Sidón. ¿A dónde se fue Jesús? A Tiro y a Sidón. La presencia de Jesús, hermanos, había estado alarmando a los dirigentes judíos. Él acababa de alimentar a 5,000 personas, había caminado ya sobre las aguas, había sanado a multitudes de enfermos, estaba ganando mucha popularidad en medio del pueblo, había estado hablando acerca de la pureza interior, había llamado hipócritas a los fariseos cuando ellos les reclamaban el hecho de que sus discípulos no se lavaban las manos. ¿Y Jesús qué les dijo? Lo que contamina no es lo que entra, sino lo que sale. Y Jesús estaba atacando directamente esta serie de doctrinas de hombre que los judíos estaban enseñando en lugar de enseñar la palabra de Dios. Jesús les reclamaba a los fariseos porque ellos estaban más preocupados en enseñar y hablar acerca de las doctrinas que ellos mismos se habían inventado antes que guardar y obedecer los mandamientos del Señor. Así que ellos estaban bastante molestos y Jesús les recuerda que de ellos hablaba el profeta Isaías cuando dijo: este pueblo de labios me honra, mas su corazón
está muy lejos de mí, pues en vano me honran enseñando doctrinas, como doctrinas, mandamiento de hombre. Wow, eso enfureció bastante a los fariseos. Eso enfureció bastante a los dirigentes. Y en medio de este escenario es que Jesús decide salir. Y se va hacia Tiro y a Sidón. Ahora bien, hermanos, Jesús no solo se movió hacia Tiro y Sidón para evitar una contienda con los fariseos. No solamente por eso, sino que el Salvador quería instruir a sus discípulos acerca de cómo trabajar con quienes no eran judíos. Jesús se estaba moviendo hacia una tierra extranjera. Bien, él necesitaba demostrarle a sus discípulos el alcance de su misión. Los paganos también necesitaban recibir el evangelio. Y Jesús comenzó a presentar una serie de lecciones para que los discípulos percibieran que la necesidad que tenían los paganos y comprendieran que ellos también eran candidatos para el reino de los cielos. Ustedes saben muy bien que los judíos son personas bastante xenofóbicas. Xenofóbico es cuando usted tiene miedo y temor y rechazo por todo el que es extranjero. Y ellos entendían que los extranjeros no entraban al reino de los cielos. Ellos eran bien estrictos con su círculo. Bien. Y este viaje a Fenicia le proporcionó a Jesús una excelente oportunidad para presentar una instrucción muy importante que luego los discípulos iban a necesitar. Básicamente, el ministerio de Jesús se realizó a favor de los judíos en Palestina, es decir, a las ovejas perdidas de la casa ¿de quién? De Israel, como dice la palabra. Pero el Señor no se abstuvo por completo de relacionarse con aquellos que no eran judíos. Hasta cierto punto, Él tuvo cuidado de entrar en conflicto con los judíos por relacionarse con samaritanos y gentiles, pero Él no podía aceptar las barreras que los judíos habían levantado, entre ellos el resto del mundo. Y he aquí que había una mujer cananea cuando Él llegaba a la ciudad que gritaba de esta manera: Señor, Hijo de David, ten misericordia de mí. Mi hija está gravemente atormentada por un demonio. ¿Cómo clamaba la mujer? Señor, Hijo de David, ten misericordia de mí. Esta mujer pedía misericordia y pedía que su hija fuera liberada del asedio que los demonios le tenían. Los judíos tenían a todos los extranjeros como inmundos y esta mujer se acercaba a ellos dando voces y suplicando e intentando conversar con Jesús. La fama de Jesús ya se había extendido por todos los alrededores y esta mujer, a pesar de que no estaba en Israel, había tenido la dicha de escuchar acerca de Jesús, acerca de su bondad, acerca de sus proezas, acerca de sus milagros, acerca de su misericordia para sanar a los enfermos, que daba la vista a los ciegos, y también ella había escuchado que Jesús era probablemente el Salvador. Hasta este momento, la mujer sirofenicia, todo lo que había escuchado había sido por testimonio. Pero eso que ella escuchó le bastó para tener fe en que ese Jesús era el Mesías, en que ese Jesús era el Hijo de Dios. Y es por eso que ella se atreve a llamarlo ¿hijo de quién? Hijo de David, que implica que lo está reconociendo como el Mesías, como el enviado de Dios. Qué gran dicha la de esta mujer. Jesús de repente se aparece en su ciudad. Se da cuenta ella inmediatamente que Jesús entró en sus alrededores y no tardó en buscarle fervientemente, con una oración lista para explicarle su deseo. Con una oración que gritaba desde el fondo de su corazón dos cosas: misericordia y ¿qué más? Liberación. Liberación para su hija, liberación para su casa. Amén. Liberación, no solamente esa liberación que ella pedía: libra a mi hija que está siendo atormentada por los demonios. Es un grito de libra a mi hija de la esclavitud del pecado. Amén. Y sigue diciendo el texto: pero Jesús no le respondió. Wow, imagínense qué golpe para la fe de esta mujer.
esto no era lo que ella había escuchado acerca de Jesús. Eso no era lo que ella se estaba esperando. Ella había escuchado acerca de un Jesús compasivo, receptivo, y cuando se lo encuentra, Jesús parece que le está ignorando. No le respondió ni una palabra a su oración. ¿Y su oración cuál era? Ten misericordia de mí. Hijo de David, ten misericordia de mí. Y Jesús cayó, enmudeció. Pero la mujer no hizo caso a esa actitud y se aferró a lo que le habían testificado acerca de él. Se aferró a la fe de que así como él había consolado el dolor de otros, también iba a poder consolarla a ella. De así como él había tenido misericordia con otros, iba a tener misericordia de ella. Esta mujer insistió, hermanos, se aferró y no dio su brazo a torcer ante el silencio de Jesús. Y volvía a clamar en su oración: Señor, Hijo de David, ten misericordia de mí. Señor, Hijo de David, ten misericordia de mí. Hermanos, entonces sus discípulos le rogaron a Jesús diciendo: despídela, porque es que da voces detrás de nosotros. Por favor, despacha a esta mujer que no deja de gritar y de llamarte. Por favor, envíala a su casa, porque es que está como un insolente repitiendo la misma frase. Esta mujer insiste, no calla su clamor. Y ellos le piden a Jesús que la despache para que deje de estorbar. Y esto era lo más natural, hermanos, porque es que los judíos ni siquiera entablaban una conversación con los paganos, ni siquiera hablaban con ellos por temor a contaminarse con sus tradiciones. Y era probable que un típico rabino hiciera lo mismo, hiciera lo que los discípulos le estaban pidiendo a Jesús y despachara a la mujer sin responderle absolutamente nada. Pero Jesús, hermanos, Jesús es el maestro de los maestros. Y cada episodio de su vida Él aprovechó para enseñarnos tanto. Cada episodio, cada momento. Y en esta ocasión Jesús estaba al mismo tiempo dando 3 lecciones importantes. 3 cosas importantes estaba haciendo Jesús. Lo primero era que esta era la oportunidad perfecta para que sus discípulos pudieran ver un contraste entre la forma en la que actuarían un judío convencional, un líder convencional, y la forma en la que él se iba a manejar con esta mujer. Lo segundo que estaba haciendo Jesús era que estaba llevando la fe de esta mujer al extremo. ¿Qué era lo que estaba haciendo Jesús? Llevando la fe de esta mujer al extremo. Estaba ayudándola a entender de su necesidad y de su dependencia de él. Ante sus primeros ruegos, Jesús no responde nada. Eso debió quebrajar su fe quizás. Pero ella estaba comprendiendo que ante su silencio, ella no tenía más opción que aferrarse a él. Jesús calla, me aferro más a él, porque no tiene alternativa. A pesar de su silencio, ella dependía de él para recibir lo que estaba pidiendo, que era misericordia y ¿qué más? Salvación. Jesús estaba enseñándole que a pesar de su silencio, solo él podía darle la respuesta a lo que ella clamaba. Y lo tercero que estaba haciendo Jesús era dejando por sentado en su palabra el tipo de fe que derrite de amor a Dios. Estaba dejando ahí sentado en su palabra el tipo de fe que Él quiere que nosotros tengamos. Una fe que se aferra a Él con todas sus fuerzas y una fe que es capaz de vencer al mundo. Amén. Jesús no hace acepción de personas y Él no actuó como un judío convencional hubiera actuado despachándola para su casa, sino que entró en conversación con la mujer. ¿Qué hizo Jesús? Entró en conversación con la mujer. El texto continúa diciendo que Jesús le respondió y le dijo: no soy enviado sino a las ovejas perdidas de la casa de Israel. ¿Qué fue lo que respondió Jesús? No soy enviado sino ¿de dónde? Aunque la mujer sirofenicia anhelaba la atención de Jesús, ese no era el tipo de respuesta que ella esperaba.
Ella anhelaba oír la voz de aquel que la había escuchado, atendía con amor al necesitado. Pero imagínese, hermano, precisamente aquel en quien ella confiaba acaba de refutarle y de decirle, mira, lo que tú estás diciendo es cierto, pero yo estoy enviado para una misión muy específica y es salvar a las ovejas perdidas de la casa de Israel. Esta respuesta quizás debió amilanarla, porque ella estaba esperando de Jesús una respuesta diferente, quizás consuelo, quizás un ve a tu casa y tranquila, o un quizás voy contigo, como hizo en otras ocasiones con estas personas. A estas alturas, en su encuentro con Jesús, la mujer ya ha tenido más de una prueba. Lo primero es que al principio el maestro ni siquiera le habla, la ignoró. Lo segundo es que sus discípulos comienzan a molestarse con la insistencia de ella y quieren despacharla. Y lo tercero es que cuando Jesús por fin le habla, le explica que él es enviado para las ovejas de Israel. Es decir, en otras palabras, esto que tú escuchaste acerca de mí, eso es cierto. Pero yo tengo que desempeñar la tarea para la que fui enviado y fue para ser el Salvador de Israel. Wow, hermanos, ahí en ese momento, el que amilana es Cristo y quien ella esperaba que la consolara, le da una respuesta difícil de escuchar. ¿Ustedes qué creen? Está difícil. ¿Qué haríamos nosotros si Dios contrariase de tal manera con nuestros planes y deseos? ¿Cómo hubiéramos reaccionado nosotros a nuestras expectativas con relación a lo que Dios tiene que decir o a lo que Dios tiene que hacer? ¿No le pasa a ustedes que ustedes van con mucha fe a hacer algo y pasa que después que están envueltos en la situación se preguntan, Señor, ¿fue que no te oré bien? Como me dijo una hermana hace una semana. ¿Qué hubiéramos hecho nosotros, hermanos, con una respuesta como esta? ¿Hubiéramos dejado de insistir? ¿Hubiéramos perdido nuestra fe desde el primer momento en la que recibimos el silencio de parte de Jesús? ¿Hubiéramos cuestionado si lo que nos habían contado acerca de Jesús era correcto? Porque eso hubiera sido una alternativa también para esta mujer. Preguntarse, pero ven acá, a mí me dijeron algo acerca de Jesús, pero eso no es lo que yo estoy viviendo ni experimentando con Él. ¿Qué hubiéramos hecho nosotros? ¿Seguiríamos de largo por la vida cargando con nuestra miseria? ¿Seguiríamos luchando con nuestra propia fuerza contra la esclavitud del pecado? ¿O hubiéramos seguido nuestro camino llenos de dolor sin esperanza de salvación? Hermanos, miren qué hizo esta mujer. La palabra de Dios dice que entonces ella vino y se postró ante él diciendo, Señor, socórreme. ¿Qué hizo la mujer? Se postró delante de él y gritó, Señor, socórreme. Hermanos, esta mujer no se desalentó por lo ocurrido. Ella hace como que si nada hubiera pasado, como si ella fuera un yunque dispuesta a recibir ese balde de agua fría. Ella estaba dispuesta a persistir, a insistir y a resistir y a aferrarse con todas sus fuerzas a lo que ella había oído acerca de Cristo. Se aferra al testimonio de que este hombre es bondadoso y él no niega su ayuda a nadie. Este hombre me tiene que ayudar, así como él ayudó a otros. Es de ti que yo voy a obtener la respuesta y yo no me voy de aquí hasta que tú no me des una respuesta. Su corazón estaba tan, pero tan lleno de la buena fama que ella había escuchado de Jesús, que no le viene la menor duda de que este es Cristo y de que Él iba a resolver su problema y de que en Él estaba la respuesta a su oración. Que no era una oración sencilla, que no era una oración por placer, era una oración que clamaba misericordia y salvación. Amén. Hermanos, la fe verdadera se aferra a la palabra y no la suelta. Cierra los ojos, los oídos y no quiero saber nada, sino que Cristo es el Salvador. Amén. La mujer se envuelve en estas palabras y no permite que nadie se la quite. Antes tendrían que juntarse el cielo y la tierra antes de ella moverse de ahí sin que Jesús hiciera algo por ella. Ella sabe que no tiene alternativas. Ella no se rinde.
Ella necesita una respuesta a su oración e insiste. Ella dice de todo corazón, ¿a dónde iré sino a ti? Si solamente tú tienes palabra de vida para mí. ¿A dónde me voy si tú eres el Salvador? ¿A dónde voy a clamar para que me liberen a mi hija de estos demonios si estamos todos en la misma condición? Tú eres el que me tienes que ayudar. Tú eres el Cristo, tú eres el Salvador. Y aunque no me gusta lo que yo estoy escuchando, lo que tú me estás diciendo, aunque no vi venir esa respuesta tan radical y brusca, yo me aferro a ti. Esa fue la actitud del corazón de esta mujer. Ella se aferró a la salvación, se aferró a la misericordia y a la sanidad que Jesús había expresado a otros. Y dijo, yo quiero eso mismo para mí y para mi casa. Amén. Ella se aferró al carácter de amor de Cristo y decidió que de ahí no se iba a ir hasta que Él no le diera eso que ella había ido a pedir, que era sobre todo, hermanos, salvación. Hermanos, y nosotros en este tiempo, ¿por qué nos rendimos entonces? ¿Por qué nos rendimos y decimos, ya yo no voy a orar más por eso? Ya yo le voy a entregar eso a Dios. ¿Por qué nos rendimos si no tenemos alternativa? ¿A dónde vamos a ir? ¿Por qué tiramos la toalla si no hay otra salida, sino más que aferrarnos a Cristo cada día de nuestras vidas con más y más fuerza? El decir que no vamos a orar más por tal o cual situación no tiene sentido. Porque no hay alternativa, tenemos que aferrarnos a Cristo. Y lo mejor de todo es, hermanos, es que Él está presto para escuchar nuestra oración. Ahora, ¿quieres saber qué tan decididos estamos nosotros en conseguir eso que queremos? Amén. Hermanos, ¿por qué nos vence la impaciencia si solo Cristo es la solución? ¿Cuántas veces estamos nosotros impacientes por conseguir algo? Y oramos un mes, oramos 2 meses y ya entendemos que ya yo se lo voy a soltar a Dios y nos olvidamos del tema. Esa no es una alternativa. No podemos intentar buscar respuesta en otro lado porque no va a funcionar. No podemos intentar arreglarlo por nuestra propia cuenta porque solo podemos estropearlo. No perdamos tiempo y vamos a aferrarnos cuanto antes y cuanto más mejor a Cristo nuestro Salvador. Tú y yo hemos escuchado más de Jesús que lo que esta mujer logró escuchar en su tiempo. Y con ese poquito que ella había escuchado acerca de Él, desarrolló una fe de hierro que era inconmovible. Esta mujer desarrolló una fe que no necesitó ayuda, hermanos. Una fe que no necesitó un empujoncito. Porque cuando ella se acerca a Jesús, Jesús no le responde algo agradable para sus oídos. Pero ella dijo, yo no tengo alternativas, tú eres mi solución. Yo me aferro a ti con todas mis fuerzas. ¿Cuánto más usted y yo deberíamos comprender que aferrarnos a Cristo debe ser nuestro estilo de vida, nuestra norma de vida y nuestra forma de vivir? Cada día. Y esta oración de la mujer, socórreme, Jesús le respondió, oigan qué, no está bien tomar el pan de los hijos y echarlo a los perrillos. Wow. Otra gran prueba para esta mujer. Jesús insiste y otro balde de agua fría para su fe. Pero ella se aferra aún con más fuerza y con más determinación. Aún más convencida de que lo que había oído decir acerca de Cristo, a pesar de que el mismo Cristo quería despojarla de su seguridad y de su confianza. Ella no quería ni siquiera escuchar eso. Para ella no era una alternativa. Ella estaba dispuesta, hermana, a ser comparada con una perrilla con tal de comer del pan de la mesa. Con tal de comer de las migajas de la mesa. Hermanos, la verdadera fe debe estar dispuesta a dejar de lado el orgullo y el prejuicio. Y debe insistir, persistir y resistir. Si lo que usted está pidiendo es conforme a la voluntad de Dios. Porque en el caso de esta mujer, lo que ella estaba pidiendo era conforme a la voluntad de Dios. Porque a veces nosotros insistimos, persistimos y resistimos, pero es en nuestra terquedad en cosas que no son conforme a su voluntad. Pero Dios quiere ser misericordioso con nosotros.
¿Dios quiere salvarnos? Pues en eso debemos persistir. Amén. En eso que Él le ha dicho, en su palabra empeñada, en lo que Él ya ha prometido. Amén. Es fácil aferrarnos a Cristo cuando todo va bien, pero qué grande es la fe de aquel que se aferra a Cristo cuando pareciera que Dios no escucha la oración. Cuando parece que el barco va a la deriva, cuando aún el mismo Dios descarta nuestra petición. Qué grande la fe de aquel que se aferra con todas sus fuerzas a la certeza de que Dios es bueno y justo en gran manera. Oiga lo que oiga, vea lo que vea. Amén. A veces es muy fácil para nosotros desconcentrarnos y desenfocarnos del hecho de que Dios es bueno y de que para los que le aman todo tiene que obrar para bien. Nos olvidamos de eso con facilidad y comenzamos a llorar y se nos viene el mundo a la cabeza, olvidando que aún eso malo que vino a mi vida, esto tiene que resultar para bien. Al final tiene que concluir en bien porque es que Dios lo ha dicho y Él no miente. Dios lo ha dicho y Él lo va a prometer. Y si usted le ama y si yo le amo, tengo que tener esa fe de que por malo que sea lo que haya llegado a mi vida, tiene que obrar ¿cómo? Para bien. Ella pudo tomarse esta comparación de Jesús como una ofensa. Su fe fue golpeada en ese momento al escuchar que Jesús solo estaba dispuesto para su pueblo, pero ella no quiso ni siquiera creer en lo que literalmente Jesús estaba diciendo y se aferró a la infinita ternura y dignidad que reflejaba a Cristo. Jesús continuó en esa actitud porque sabía que su fe no le faltaría. Y lo hizo para que quedase escrito y nosotros pudiéramos aprender del tipo de fe que deleita al Salvador. Amén. Y ella dijo, oigan, ¿qué respondió esta mujer? Sí, Señor, pero aún los perrillos comen de las migajas que caen de la mesa de sus amos. El pan que se estaba comiendo en la mesa de los judíos se refiere a la salvación, hermanos. Ese pan representaba la salvación. Y ella estaba dispuesta a que la comparasen con un perrillo si con eso conseguía al menos una migajas de ese pan de salvación. Ella sabía que sería satisfecha su hambre con tan solo una migajas de esa salvación tan grande que Jesús le estaba ofreciendo a los judíos. De ese pan que los judíos rechazaban, esta mujer estaba suplicando aún menos unas migajas. Qué gran lección para los discípulos. Qué gran lección para aquellos que estaban despachando a la mujer y entendiendo que no valía la pena ni siquiera entrar en conversación con ella. Entonces Jesús respondiendo dijo, oh mujer, grande es tu fe. ¿Cómo dijo Jesús? Oh mujer, como quien quiere decir, oh mujer, tú no te has cansado de pedirme. Oh mujer, tú no has desmayado en creer en mí. Oh mujer, no te detuvieron los obstáculos. Óyeme, tú no me has soltado. Tú te agarraste a mí con todas tus fuerzas. Tú creíste en mi misericordia y en mi carácter de amor. Tú verdaderamente crees que en mí está la salvación. Oh mujer, tú te has aferrado a la vid con todas tus fuerzas. Y Jesús le dijo, hágase contigo como quieras. Y su hija fue sanada en ese mismo momento. Ni siquiera fue necesario que Jesús fuese a su casa. Su fe en ese momento provocó un milagro a distancia. Y qué hermoso, porque ella se aferró. Y Jesús como que se derritió y dijo, wow, Dios mío, hágase como tú quieras. ¿Qué es lo que tú quieres? Misericordia y salvación, hágase como tú quieras. Qué grande es tu fe. Qué bueno que no desististe. Qué bueno que no te venciste. Qué bueno que no te amilanaste. Aferrarse a Dios es entender que de eso depende nuestra vida, hermanos. Abandonar nuestro sentido de su autosuficiencia. Aferrarnos a Cristo implica ignorar nuestros sentidos. Cuando nuestros ojos ven lo que no queremos ver, cuando nuestros oídos escuchan lo que no queremos escuchar, cuando nuestra piel siente lo que no queremos sentir y cuando nuestro paladar se amarga de tanto dolor. Ignoremos todo eso y aferrémonos a Cristo. Amén. Ignoremos nuestra propia sabiduría para aferrarnos a la sabiduría de la palabra de Dios.
Ignoremos nuestros propios intereses para hacer nuestros los intereses del reino de los cielos. Ignoremos nuestro yo para que el Espíritu Santo complete su perfecta obra en nosotros. Amén. Aferrémonos a lo que Él ha dicho con todas nuestras fuerzas, porque Él lo dijo y eso es más que suficiente. Amén. Aferrémonos a eso. Ahora, ¿cómo podemos nosotros aferrarnos a Cristo en este tiempo? ¿Cómo? ¿Qué es lo que tenemos que hacer? ¿Cómo se hace eso? ¿Cómo se logra? Hermano, la palabra nos da la respuesta. Y la forma de nosotros aferrarnos a Cristo es orando sin cesar. ¿Cómo nos aferramos a Cristo? Hermano, muchos solo oramos cuando sentimos que nuestras vidas están en peligro. Pero déjenme darle una noticia. Nuestras vidas están constantemente en peligro. Siempre que nos apartamos del Señor. Siempre que dejamos de orar. Estamos en peligro. Amén. Y esta mujer sirofenicia oraba a Jesús, es decir, buscaba conversación con Jesús, buscaba relacionarse con Él. Ella no dejó de hablarle y no dejó de insistir en esa conversación. Y en esta conversación, hermanos, yo no sé qué conversación quizás tú iniciaste con el Señor y quizás ya la soltaste. Quizás ya te cansaste y dijiste, ya no voy a seguir orando por eso. Yo creo que esto no va a tener solución, pero si tu oración vale la pena, no dejes de orar por ella. Si esa conversación que tú iniciaste con el Señor tiene que ver con salvación, no la suelte de tus labios, porque es lo mismo que el del Señor desea también. Ahora, orar sin cesar cuesta mucho y a veces da mucho trabajo. ¿A cuántos le da trabajo orar? Sobre todo orar sin cesar. Es difícil, hermanos. A mí también me da muchísimo trabajo. La primera razón por la que orar es difícil es porque la carne es débil. ¿Cuál es la primera razón? Mateo 26:4:1 dice, velad y orad para que no entréis en tentación. El espíritu a la verdad está dispuesto, pero la carne, esa es la primera razón por la que se nos hace difícil orar. Porque la carne es débil. El espíritu quiere orar y la carne quiere dormir. El espíritu quiere ayunar y la carne quiere hambre. El espíritu quiere leer la palabra, pero la carne quiere Netflix. Bien. La segunda razón por la que se nos hace difícil orar es porque cuando nosotros nos levantamos a orar, el diablo también se levanta. ¿Ustedes escucharon eso? Cuando usted se dispone y se levanta a orar con un propósito en particular, el enemigo también se levanta. Le pasó a la mujer sirofenicia. Los discípulos la querían callar. Le pasó a Jesús mientras oraba en el desierto. El mismo enemigo fue ¿a qué? A tentarlo y a hacerle propuestas indecentes. El enemigo se opone de manera directa a la oración. En Daniel capítulo 10, versículo 12, dice, entonces me dijo Daniel, no temas, porque desde el primer día que dispusiste tu corazón a entender y a humillarte en la presencia de tu Dios, fueron oídas tus palabras, y a causa de tus palabras yo he venido. Pero ¿saben qué pasó con la oración de Daniel? Que fue retenida por el enemigo. Hay oraciones que tienen respuesta de Dios de manera inmediata, desde que empezamos a orar. Y también hay oposiciones que se generan justo en el momento que empezamos a orar. ¿Entienden? Pero confíen porque el Señor siempre prevalece. Él siempre va a prevalecer. Las fuerzas del mal, hermano, nos quieren oprimir, nos quieren distraer. Disponemos nuestro corazón para orar y el enemigo siempre va a encontrar algo para distraernos. El mundo espiritual es más activo que el mundo natural. Efesios 6:12 dice, porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de los siglos, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Él se levanta, inmediatamente usted se dispone a orar. Él se levanta cuando usted dice, me voy a poner de acuerdo con el Padre. Porque el enemigo conoce el poder que tiene la oración. Lo conoce perfectamente. Hermanos, Moisés oró y se abrió el mar. Ana oró y
concibió a Samuel en su vientre, el profeta Samuel. Daniel oró y le fue revelada la profecía del final de los tiempos. Orar tiene poder. Mucho poder. Y como el enemigo conoce el poder que tiene la oración, siempre va a evitar que nosotros oremos. Siempre se va a oponer a eso. Cuando usted y yo dejamos de orar, le estamos dando la razón al enemigo. Estamos dejando que él gane territorio en nuestras vidas. Pero Andri, ¿cuánto yo tengo que orar? ¿Cuánto es suficiente orar? 10 minutos, 20 minutos, 1 hora, 2 horas. La palabra dice que tenemos que orar sin cesar. Esa es la cantidad de tiempo que tenemos que orar. ¿Cuánto? Pero si justo en este momento usted ni siquiera tiene el hábito, comience por lo menos con 7 minutos. Y vaya aumentando la escala, así como el que va al gimnasio va poniéndole más y más peso a la balanza para que se vaya desarrollando el músculo. ¿Cuánto es suficiente orar? Sin cesar. Y comience aunque sea con un poquito y prosiga hasta la meta, que es no dejar de orar. ¿Cuál es la meta? No dejar de orar. Esa es la meta. Porque la idea, hermanos, no es que entremos a la presencia de Dios y salgamos. Que entremos y salgamos. ¿Cuál es la meta? Que estemos de manera permanente en la presencia del Señor. La tercera razón por la que se nos hace difícil orar es porque nos falta propiciar más ese momento de intimidad. Porque si decidimos que vamos a orar justo a la hora de irnos corriendo para el colegio, si decidimos que vamos a orar en medio de un bullicio, si decidimos que vamos a orar cuando no es el momento oportuno, no vamos a lograr que la comunicación sea efectiva. No vamos a lograr poder tener esa armonía que necesitamos. Mateo 6, versículo 6 dice, mas tú cuando ores, ¿qué tenemos que hacer? Entrar en nuestro aposento y cerrar la puerta. Ora a tu Padre que está ¿en dónde? En los cielos, es decir, también en lo secreto. Y tu Padre que está en lo secreto te va a recompensar ¿dónde? En público. Jesús, hermanos, subía a lugares altos a orar y siempre procuraba estar a solas para hablar con el Padre. Él siempre buscaba una montaña, buscaba escapar del gentío. Y a mí también me encanta subir a la montaña a orar, pero yo no veo montañas por aquí. ¿Ustedes ven alguna? Yo tampoco. Es difícil subir a la montaña a orar. Pero, ¿ustedes sabían qué, hermanos? Este altar aquí es una montaña donde usted puede venir y subir y orar al Señor. Esta es una montaña, porque este altar fue separado para un uso sagrado. Este altar fue separado con el propósito de que le adoremos y de que le exaltemos. Y si en su casa usted no tiene ese momento de tranquilidad, y si usted se despertó tarde y no encontró el espacio, busque el momento de usted venir aquí, a este altar a orar. Sea en la hora de comida del trabajo, sea en 15 minutos que usted saque para algo. Sacar el momento de orar es elemental. Y yo sé que es difícil porque hay demasiadas distracciones en nuestros diferentes lugares. En la casa yo no puedo orar mucho, que se diga, porque desde que se despiertan los inquilinos, desde que se despiertan, es imposible entrar en comunión. Pero yo me escapo a la montaña, a un lugar alto a orar, y este es un lugar alto. Y se los recomiendo para que cuando necesiten un espacio para orar, se acuerden de esta montaña que está aquí, de este lugar santo y apartado. Amén. Nuestra vida de oración debe cambiar siempre que oremos, hermanos. Nuestra vida debe, después de orar, nuestra vida espiritual debe haber crecido por lo menos algo. Debemos habernos movido en la fe, aunque sea un poquitico. No nos podemos quedar justo en el lugar en el que estábamos. Amén. Entonces, otra cosa que es difícil para nosotros poder tener un espacio de oración correcto es tener cosas pendientes con otros. Tener temas, tener las relaciones laceradas con otros. De hecho, la Biblia le dice en 1 de Pedro 3:7 a los maridos que actúen sabiamente con sus esposas para que sus oraciones no tengan ¿qué cosa? Estorbo. Es decir, que el tener una mala relación con nuestro prójimo puede estorbar nuestra oración.
¿Y qué dice la palabra cuando nosotros vamos a ofrendar? Que si nos acordamos que tenemos algo con nuestro hermano, ¿qué debemos hacer? Ir y ponernos a cuenta para luego venir y a ofrendar. Amén. Y una vez que superemos todos esos obstáculos, podamos decir como dice el Salmo 36, deleítate a sí mismo en Jehová y Él te concederá las peticiones. Hermanos, deleitarnos en Jehová. Qué hermoso sería poder deleitarnos. Y yo para terminar le voy a dar algunas claves para que usted pueda encontrar deleite en la oración. ¿Para cuántos de los que están aquí orar es un deleite, es un disfrute? Es como que me voy a encontrar con el novio. ¿Para cuántos? Amén. Le voy a dar algunas claves para terminar. La primera clave es que el sentido de la vida cristiana es que nosotros estemos enamorados de Dios. Ese es el sentido. Que nos enamoremos de Dios. Que verdaderamente estemos enamorados de Él y nosotros propiciemos ese momento para estar con Él, como el novio se alista para encontrarse con la novia. Amén. Lo segundo, hermanos, es que uno de nuestros problemas para orar es que no sabemos qué decir al momento de orar. Entonces, ¿qué yo les recomiendo? Medite antes de usted iniciar su oración. Medite exactamente qué es lo que usted quiere pedir. Nadie se presenta delante de un rey sin saber qué decirle, sino que usted va a donde un rey porque tiene qué cosa, algo que decirle. Y primero prepare su corazón, repase acerca de las maravillas de Dios para que su conversación pueda fluir mejor. Piense en lo detallista que ha sido Dios con usted. Piense en lo bondadoso que ha sido Dios con usted. Piense comprende en su necesidad de ponerse de acuerdo con el que sostiene su vida y con el que le dé el aliento de vida cada día. Amén. ¿Cómo podríamos empezar nuestro día dándole la espalda a aquel que nos da la vida? Amén. Nosotros deberíamos también pensar y comprender que cuando nos acercamos a Dios, Él tiene el poder de hacer cualquier cosa que le pidamos. Dios tiene el poder de hacer cualquier cosa que le pidamos. Ahora Él solamente va a hacer aquello que nos conviene. Bien, así que no desmayemos en la oración. También meditemos, antes de entrar de lleno a orar, meditemos en su amor, recapacitemos en su amor, en su belleza, en su increíble paciencia para con nuestra vida, en lo dulce y delicado que Él ha sido para tratarnos, en su generosidad, en su inteligencia. Sea sincero con sus palabras, hermano, también. No diga palabras aprendidas, no diga más de lo mismo, porque Dios quiere escuchar exactamente eso que usted tiene que decir. No lo que usted ha aprendido a decir, exactamente eso que usted tiene que decir. Tomarnos las oraciones de otro prestada no funciona. ¿Por qué no funciona? Porque solamente estamos diciendo palabras, pero nuestro corazón está ajeno. Y dígale eso que usted tenga que decirle. Señor, yo estoy enojada, estoy molesta. Señor, ayúdame. Señor, estoy cansada. Señor, yo no sé qué voy a decirte. Señor, dame fuerza. Pero lo que usted vaya a decir, dígalo de corazón, con su corazón abierto. Hermano, si yo le aseguro que de inmediato va a venir el Espíritu Santo en su auxilio para ayudarle a orar y a pedir como conviene. Pero usted tiene que disponer su corazón. Me voy a sentar a hablar con Dios. Y por último, hermanos, yo les recomiendo, para que usted pueda tener un momento de oración oportuno con el Señor, que usted programe ese tiempo. Sáquelo de manera especial. Es decir, no lo improvise. Coordine una cita con tiempo con el Señor para que usted le ponga límites a su ansiedad de seguir corriendo por la vida. A veces nos arrodillamos y oramos y creemos que tenemos media hora y cuando nos paramos no han pasado ni 5 minutos. Y están nuestros corazones agitados porque tenemos que seguir con todo. Pero prográmese y diga, no, yo voy a durar media hora con el Señor. Yo me voy a sentar a hablar con Él. Yo me voy a poner de acuerdo con Él. Madrugar, sacar el tiempo de cualquier forma. Yo estoy forzando, hermano. Estoy forzando de toda manera. Amén, también. Él te despierta. Yo me he llegado hasta dar galletas si es necesario. Despiértate, vamos.
Levántate, tienes que ponerte de acuerdo con el Señor, tienes que orar. No puedes perder el tiempo. Lo más importante en tu día es orar y ponerte de acuerdo con el que hizo los cielos y la tierra. ¿Cómo vas a empezar tu día y vas a salir por ahí sin hablar con el que puede garantizarte que tú puedas regresar? ¿Cómo tú vas a empezar tu día sin orar? Porque tú tienes mucho que hacer. Si lo más importante es ponerte de acuerdo con el Rey. Y cuando decimos que no tenemos tiempo para orar y cuando en nuestra agenda el tiempo de oración es un tiempo así como medio, como que puesto ahí nada más. Y no, hermanos, denota mucho de nuestra necesidad de comprender que tenemos que aferrarnos a Cristo. Denota mucho de nuestra necesidad de comprender que no tenemos alternativa y que estamos en peligro cuando no oramos. Yo me siento en peligro cuando salgo de mi casa sin orar. Yo siento que mi vida está en peligro. Ahora, si yo oré, me pasa lo que me pasa, estoy en la mano del Señor. Me pasó lo que me tenía que pasar. Pero estoy bajo sus alas. Yo les recomiendo a todos mis hermanos, todos, que nos propongamos de corazón desarrollar una fe como esta mujer sirofenicia. Una fe que se aferra, una fe que cree, una fe que no se conmueve, una fe que se mantiene, una fe que no se amilana. Pero usted no puede desarrollar fe en aquel que usted no conoce. Usted tiene primero que conocer al Dios al que usted se va a aferrar. ¿Y de qué manera usted conoce a Dios si no en una conversación diaria con Él? Amén. Así que una cosa demanda de la otra. Orar es imprescindible para nosotros podernos aferrar a Cristo. Amén. Y aferrarnos a Cristo debe ser nuestro modo de vida, nuestro estilo de vida y nuestra forma de vivir. Amén. Aferrémonos a Cristo como un niño que se aferra a su madre. Hermano, miren, Dios está dispuesto en cambiar sus planes si nosotros nos aferramos. Él está dispuesto a cambiar. Él está dispuesto en hacer lo que nosotros le pedimos siempre y cuando sea su voluntad. Como un padre que jugando a las escondidas con sus hijos se esconde y se deja ganar. Ah, me encontraste, qué bien, yo quería que tú me encontraras justo y exactamente aquí. Amén. Así que aferrémonos al Señor con toda nuestra fuerza. ¿Qué le parece si oramos para pedirle al Señor que nos dé la sabiduría, que nos dé la valentía, que nos dé la autodeterminación de comprender que nuestras vidas dependen de Él? Que verdaderamente podamos despojarnos del yo y aferrarnos a Él con nuestra fuerza. ¿Qué le parece si nos ponemos de pie y oramos al Señor para que nos ayude? Amante Padre Celestial, Señor, te damos gracias. Gracias porque en tu palabra, Dios, tú dejas para nosotros allí un legado. Tú dejas para nosotros allí lo que necesitamos comprender para nuestra salvación. Gracias porque tú, Señor, estás tan preocupado por salvarnos. Tú estás tan decidido a salvarnos que creíste que valíamos la pena como para morir. Gracias porque no escatimaste esfuerzo y lo diste todo, Señor. Gracias porque es tu deseo y tu voluntad llevarnos un día a la patria celestial. Y nosotros, Señor, aquí en medio de este mundo que nos oprime, que nos agobia, que nos duele, estamos, Señor, deseando con todos nuestros corazones aferrarnos a la bendita esperanza que tú nos has dado, aferrarnos a la salvación tan grande que tú nos has regalado. Señor, ayúdanos cada día de nuestra vida a comprender nuestra necesidad de ti.
Ayúdanos, Señor, que cuando doblemos nuestras rodillas delante de ti podamos comprender que tú estás ahí a nuestro lado y podamos tener contigo una verdadera conversación. Que cada día que nos arrodillemos, nos acerquemos a ti para orar, nuestra fe crezca, nuestra fe avance, Señor. Que cada día comprendamos nuestra necesidad de orar y orar sin cesar hasta que tú regreses, Dios. Que comprendamos el poder increíble que tiene la oración, Padre, para mantener un puente y un canal, Señor, con el cielo. Ayúdanos, Señor, a comprender que separados de ti nada podemos hacer. Que necesitamos aferrarnos a la vid cada día de nuestra vida para poder dar frutos, Señor. Frutos agradables, frutos de amor delante de ti. Señor, en esta mañana, que todos podamos salir de aquí, Padre, recordando que te necesitamos con todas nuestras fuerzas y que las oraciones que tenemos delante de ti, Señor, las oraciones que tienen que ver con salvación, las oraciones que valen la pena mantener delante de ti, Señor, no la vamos a dejar al olvido, sino que vamos a presentártela cada día hasta que tu promesa se haga realidad en nuestra vida. Señor, darnos la fortaleza. Ahora nos despedimos, Señor. Llévanos en paz a nuestros hogares, guardados y cuidados en tu misericordia. En el nombre poderoso de tu Hijo Jesús. Amén y amén. Amén, hermanos. Que el Señor nos continúe bendiciendo.